Lucas capítulo 9, versículos 21 al 27. Allí va a ser nuestro párrafo en el cual nos vamos a centrar. No obstante, vamos a quedarnos en un solo versículo, pero necesitamos entender el contexto como siempre lo hacemos con el propósito de poder interpretar adecuadamente la Escritura. Dice, pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Como bien sabemos, el contexto general del párrafo tiene que ver con los últimos 6 meses. Comienza los últimos 6 meses de ministerio del Señor Jesucristo. Ya está terminando su ministerio en Galilea y se apronta a partir a Jerusalén, de donde no volverá, obviamente, porque irá a la cruz, como él acaba de decir en el versículo 21 y 22. Y luego entonces resucitará al tercer día y ascenderá a la gloria del Padre y volverá por los suyos, según los versículos 25 y 26. De tal manera que lo que el Señor está haciendo aquí es hacer la pregunta crucial, fundamental, esencial, que tiene que ver con su identidad. El versículo 18 al 20, ¿cierto? Que ya hemos visto anteriormente. Y cuando los discípulos aciertan, no en el sentido de que tiraron al azar la respuesta, sino porque Dios, dice Mateo, el mismo Señor Jesucristo dice que Dios fue el que les dio esa comprensión de que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces ahora el Señor le dice cuál es la función, la obra que Él va a realizar como el Mesías, lo que para ellos era algo totalmente distinto a lo que tenían como apreciación general del mesianismo. Ellos pensaban que cuando viniera el Mesías iba a ser un líder político y que y militar, iba a expulsar a los enemigos que lo tenían bajo el yugo, en este caso Roma, e iba a establecer su reino desde Jerusalén a todas las naciones. Esa es la apreciación que ellos tenían absolutamente inmanente de las cosas de este mundo, pero ellos no tenían la percepción de las cosas esenciales por las cuales el Señor había venido a esta tierra. Ahora, es interesante que después de que el Señor les dice cuál era el camino que Él tenía que recorrer, luego les dice que ese era el camino, no en la misma forma, por supuesto, y no con el mismo propósito que los discípulos también iban a recorrer. De tal forma que en los versículos 21 y 22 le dice cuál es la senda que él iba a recorrer, que terminaría en la cruz, posteriormente, ¿cierto?, en un sepulcro, pero posteriormente resucitaría al tercer día, sino que también eso marca la pauta. Son los pasos que el Señor da para posteriormente desafiarlos a ellos mismos y decirle cuál es precisamente el camino que ellos han de recorrer. Cuando nosotros vemos todo el cuadro general del Nuevo Testamento, vemos todo, particularmente los evangelios y el ministerio del Señor Jesucristo y su vida y obra, nosotros quisiéramos haber estado en momentos específicos, cruciales de su ministerio, ¿cierto? Por ejemplo, ¿en qué lugar o en qué momento de su ministerio nos hubiese gustado estar con él? A ver. ¿En ninguno? ¿Ya? ¿En qué momento? Por ejemplo, hay muchos eventos que ocurren en el ministerio del Señor Jesucristo. ¿Perdón? Ya, ¿cierto? Por ejemplo, mirando cómo Él multiplicaba los panes y los peces. Obviamente eso tiene que haber sido glorioso. La transfiguración, estar con Él cuando se manifestaba la divinidad del Señor Jesucristo desde adentro hacia afuera, más adelante lo vamos a ver, versículos 28 al 36 del mismo capítulo 9. Hubiese sido extraordinario escuchar la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, en el cual me complace, a Él oíd. En el bautismo, ¿cierto? Es decir, en situaciones donde evidentemente se ve que Él era
Dios hecho hombre, donde se ve su cualidad como Mesías propiamente tal. En el ingreso a Jerusalén, la última semana, el último domingo antes de ser crucificado, cuando todos decían Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y le colocaban palmas en el camino, ¿cierto? Como una señal de admiración y alabanza. Obviamente en ese lugar no se hubiese gustado estar. Pero hay lugares o momentos, circunstancias en el ministerio de Jesús en el cual no nos hubiese gustado estar con él, ¿cierto? Por ejemplo, cuando lo arrestan, ¿qué ocurrió con los discípulos? Arrancaron, dice literalmente. Cuando estaba en Getsemaní, luchando con su alma ahí, con el Señor en oración, experimentando la angustia de su alma, en el concilio, después, cuando estaba en la casa de Caifás, cuando lo azotaban, cuando lo escupían, cuando le decían una serie de cosas y ver la injusticia que estaba sobre él, por sabiendo que él no había hecho nada por lo cual debía ser condenado. Menos aún, y aquí llega el punto crucial, menos aún cargar la cruz juntamente con él. E ir al Calvario. Ninguno de nosotros hubiese querido estar ahí. De hecho, ninguno de los discípulos estuvo allí. Nosotros escogemos de alguna manera los momentos o las circunstancias en las cuales hubiese sido glorioso estar con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque queremos evitar el dolor y queremos, sí, el reconocimiento y la aceptación. ¿Es lo mismo que pensamos hoy? De alguna manera así es. Cuando la iglesia está bien y no tiene problemas, ¿es fácil ser creyente? En general. ¿Sí? Cuando viene una persecución sobre la iglesia, ¿es fácil ser creyente? No, ¿verdad? Ahora, ¿por qué mencionamos esto? Porque la Biblia dice categóricamente que las pisadas de Cristo son las pisadas del discípulo. Es decir, la senda por la cual han de caminar los creyentes, los que quieren seguirlo a Él, es precisamente esa. Yo quiero que vayamos a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, versículo 20 y 21. El apóstol Pedro escribiéndole a los expatriados, a los creyentes que estaban fuera de su patria, que estaban en la región del Asia Menor, esencialmente allí perseguidos y no bien recibidos por la gente de ese lugar por causa de su fe, les dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Miren lo que dice el versículo siguiente. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. Y habla del padecimiento, del sufrimiento, de la aflicción, y el sufrimiento y el padecimiento ninguno de nosotros lo querría enfrentar, ¿verdad? Ahora, ¿dónde nace esta expresión de Pedro respecto del Señor Jesucristo? Por supuesto, aquí en estos versículos de Lucas capítulo 9, versículo 23 en adelante. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Allí nace, ese es el origen. Lo que Pedro está haciendo después, expresando lo que ya había escuchado del Señor Jesucristo, y como el Espíritu Santo posteriormente le recordaría todo lo que Jesús le dijo, ahora él estaba expresando lo que Jesús ya había anticipado. Es decir, que la senda de la cruz que caminó el Señor Jesucristo, de la aflicción, del dolor, del desprecio, también debía ser la senda de aquellos que lo querían seguir. No solo Pedro hizo eso, sino que también Juan lo dice en Primera de Juan. Notemos, otro de los discípulos más cercanos al Señor Jesucristo, de hecho se le denomina el discípulo amado, ¿cierto? En una manera particular. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice que esta es una muestra, una evidencia de que en efecto somos hijos de Dios y que estamos siguiendo al Señor. Dice:
El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Como Él anduvo. Y podríamos decir en términos de aplicación, el que cree en Él, el que dice que permanece en Él, el que dice que tiene una relación con Él, debe caminar el mismo camino que Él caminó. Ahora, el Señor es el que establece si es necesario que nosotros pasemos por diversas pruebas, como dice el apóstol Pedro. El Señor es el que establece eso. No significa que todos vamos a ser crucificados, sino que el sentido general es que todos necesariamente, para permanecer en la fe, vamos a pasar por aflicciones en algún momento de nuestra vida, conforme al propósito de Dios. Eso es lo que está planteando aquí el Señor Jesucristo. Una pregunta que podríamos hacer es, ¿por qué senda estamos nosotros andando o qué huellas estamos siguiendo? La respuesta a esta interrogante queda de manifiesto cuando comparamos nuestra vida cristiana con las claras demandas de Cristo a sus seguidores. Y en el capítulo 29, versículo 23 de Lucas, establece 3 principios generales que son para siempre, no son solo para ese tiempo, sino para todo aquel que lo quiera seguir. Y estos principios elementales describen adecuadamente la senda que cada creyente ha de tomar. Y esta no es otra cosa que el camino de la cruz. Noten lo primero que dice. Yo quiero que nos quedemos allí, profundicemos un poco más y luego apliquemos también a lo que es nuestra vida en el día de hoy en forma transparente delante del Señor, podamos evaluarnos en función de lo que el Señor dice aquí. Y decía a todos, aquí esta era una invitación no solo a los discípulos, sino a todo aquel que lo quisiera seguir. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso es lo primero que dice. Por tanto, el primer principio es que el camino del discípulo es un camino de abnegación. ¿Por qué? Porque es el camino que Jesús demanda de cada uno de los suyos, porque es el mismo camino que Él tomó al venir de la gloria del Padre, al someterse, al humillarse de esa manera que para nosotros es incomprensible, porque nosotros decimos, no, si hay que ser humildes, pero nosotros, ¿cuál es la humildad que manifestamos o cuál es el despojamiento que hemos hecho de nosotros mismos? Obviamente es muy poco. El Señor Jesucristo vino de la gloria, dejó su gloria, se despojó a sí mismo, dice el apóstol Pablo en Filipenses, y caminó en abnegación en esta tierra. No vivía para sí, sino para el propósito sublime por el cual el Padre lo había enviado. Es un camino de abnegación. Ese es el primer principio. Niéguese a sí mismo, dice. Luego de anunciar su propia muerte y resurrección, Jesús ahora anticipa el camino que deben recorrer aquellos que desean ser sus discípulos. Noten cómo empieza el verso 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, no es obligación. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno tiene la determinación, la palabra puede traducirse también, si alguno determina venir en pos de mí. Jesús recalca que es una cuestión de elección seguir a Cristo. Pero si se toma la resolución de hacerlo, no queda más remedio que transitar por la senda que Cristo ha marcado. Ese es el punto. Si alguno quiere venir en pos de mí, entonces perfecto, venga en pos de mí. Pero este es el camino que le espera. ¿No les llama la atención que el Señor Jesucristo no le dice lo que muchos evangelistas han dicho por años? Si alguno quiere venir en pos de mí, va a andar un día por las calles de oro en el cielo. Va a tener todo lo que desea, nunca va a tener problemas ni aflicciones. De hecho, todos sus problemas se van a solucionar para siempre. No le dice eso, ¿cierto? El Señor Jesucristo es transparente con los suyos y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, bueno, entonces este es el desafío, este es el costo que hay que pagar, no por la salvación, sino por el discipulado, es decir, por seguirlo a Él como Maestro y Señor. Es decir, aceptar sus justas demandas. La palabra griega que se traduce ahí, niéguese a sí mismo, significa una abnegación absoluta, total, sin condiciones. Debemos detenernos un poquito aquí para explicar mejor lo que implica esta abnegación. Primero veamos lo que no significa y que a veces lo confundimos nosotros con abnegación.
y que algunas personas lo definen así. Algunas personas dan por sentado que abnegación es sinónimo de autocontrol. Negarse a sí mismo es autocontrolarse en sus deseos, en sus anhelos, en todas estas cosas. Tener algunas quizás evidencias, por ejemplo, antes no sé si se recuerdan, hoy día ya eso es parte de la historia, pero antes cuando iba a llegar Semana Santa la gente trataba de no hablar groserías, cosas así. Y esto era propio de una cultura cristianizada, pero mal cristianizada. Porque se supone que había que tener autocontrol. Al tener autocontrol yo estoy agradando a Dios. Y eso de alguna manera algunos le dicen que es abnegación, la identifican como abnegación. En otras palabras, el tratar con nuestros propios esfuerzos de dominar nuestro yo y mantenerlo sometido. Eso es abnegación. Es como decir, tengo que esforzarme en someter mis deseos. Pero no es esto lo que Cristo quiso transmitir aquí. La abnegación es mucho más profunda que el autocontrol. Negarse a sí mismo significa tratarlo como si no existiera. Esto es mucho más profundo. Y créanme, hablar de esto es mucho más fácil que practicarlo. Si somos bien sinceros. No obstante, hay que enseñar lo que dijo el Señor y cuál fue la demanda que Él estableció aquí. Significa tratar al yo como si no existiera. ¿Cuál es el problema? Que somos egocéntricos por naturaleza. Que vivimos por nosotros y para nosotros. Que todo lo que queremos que se haga, y cuando incluso aceptamos el desafío de decir voy a seguir a Cristo, el Señor, Él es mi Señor, ¿cierto? Mi Dios, mi Salvador. No obstante, siempre colocamos nuestros intereses en ese proceso de caminar con Él. Pero negarse a sí mismo significa tratar al yo como si no existiera. Significa ignorar, dar la espalda, cerrar los ojos a uno mismo. Algo muy diferente del mero autocontrol. Es el yo descendiendo del trono de la vida, dijo alguien, y poniendo la corona y el cetro a los pies del Señor. Y de ahí en adelante someter toda la vida a su dominio. En definitiva, esto es una anticipación de lo que ocurrirá en el cielo. Vamos a Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Después de toda la alabanza celestial que se da ante el trono, dice el versículo 13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Se postraron sobre sus rostros. ¿Dónde estaba la atención de ellos en ese momento? ¿En ellos? En ver si adoraban correctamente al Señor, en ver cuáles eran sus motivaciones que habían allí, a ver si estoy en lo correcto o no, tengo que tener autocontrol porque estoy delante de la presencia del Señor. No, ¿cierto? Ellos se olvidaron de sí mismos. Ese es el sentido. Capítulo 4, Apocalipsis, otra escena celestial. Esta es la primera que aparece en el libro. Versículo 10. Los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Lo que el Señor está diciendo acá, entonces, el Señor Jesucristo está diciendo, eso es lo que tienen que hacer. Eso es abnegación. Eso es negarse a sí mismo. No es mantener la vida bajo mi control, sino bajo el dominio y el control del Señor. ¿Entienden la diferencia? Bajo el dominio y el control del Señor. Es vivir todo el tiempo no para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar a nuestro Señor. No para promover nuestros propios intereses personales, sino para hacer su obra.
Es la alegría de hacer cualquier sacrificio, lo que se requiera para honrarlo a Él. El yo cede por completo el control a Cristo. Y Cristo pasa a ser el motivo de la vida de la persona. Esto, no sé, ¿han escuchado muchos sermones sobre esto? ¿Es una enseñanza popular? Evidentemente no, porque es un desafío muy grande. Y de hecho, para nosotros es un desafío imposible si no fuera por la gracia de Dios. Es completamente imposible. Todos nosotros sabemos que la lucha más grande es con el yo. El yo es el enemigo más grande, es el ídolo más grande que se levanta todos los días y al cual adoramos. ¿No es verdad? Nuestros intereses están en primer lugar en nuestra vida. Y cuando el Señor le dice a sus discípulos, ¿quieren seguirme? No hay problema, vengan. Pero esto es lo primero que tienen que hacer, negarse a sí mismos. Es complejo, ¿verdad? Ahora, los discípulos en ese momento, con toda seguridad, ni siquiera racionalizaron eso. Ni siquiera llegaron a entender, siquiera una parte de lo que significaba negarse a sí mismo. Están así que en otros contextos, cuando en 4 ocasiones también en los otros evangelios el Señor dijo eso, en varias ocasiones ellos simplemente estaban preguntándose quién de ellos iba a estar a la diestra del Señor en su trono. Es decir, estaban pensando quién era el mayor, cuál era el mejor de ellos. Evidentemente ellos no entendieron lo que el Señor estaba diciendo aquí. Nos negamos a nosotros mismos cuando seguimos a Cristo con gozo y alegría a través del proceso y del camino que hemos de seguir y dispuestos a pagar el costo que eso signifique. Pasando por el peligro que el Señor demande, el sufrimiento, la aflicción, donde Él nos lleve y como Él quiera. Esto es más complejo, ¿se dan cuenta? Cuando se habla de un costo de esta naturaleza, nosotros pensamos en las circunstancias que estamos viviendo en este tiempo. ¿Y cuántos quieren pagar el costo siquiera para congregarse? Que es un costo pequeñísimo, ínfimo. Más aún, hacer morir el yo. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 5:15, y por todos murió, refiriéndose a Cristo, para que los que viven, refiriéndose a los creyentes, ya no vivan para sí. Ahí está la negación. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Se dan cuenta? Tiene un lado negativo y un lado positivo. El lado negativo es la lucha con nuestro yo. Y el lado positivo es la consagración al Señor. No es solamente negarse a sí mismo, sino también vivir para el Señor. Ese es el lado positivo. ¿Cómo fue la vida de Jesús? Una de las cosas que nosotros los maestros de las Escrituras no podemos hacer bajo ninguna circunstancia es apuntar a nosotros, porque estamos en la misma lucha que tienen ustedes. Pero si hay alguien que marcó la pauta, es decir, lo que enseñó era 100% consistente con lo que hacía, era el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el ejemplo máximo, el estándar máximo de esto que está demandando? El mismo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo entendió perfectamente, miren al Señor, miren lo que Él hizo. Estaba hablando precisamente de la humildad, del hecho de considerar al otro como superior a sí mismo, en Filipenses capítulo 2. Y le dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, este pensar literalmente, el cual siendo, dice, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Notan? Se despojó a sí mismo. En más de una ocasión dijo que había venido para hacer la voluntad de su Padre. Y hasta el momento de más angustia en la vida terrenal exclamó, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, cuando estaba luchando desesperadamente en el huerto de Getsemaní en la oración con el Padre. Yo quisiera no beber esta copa, y estaba refiriéndose obviamente a la cruz, a la ira de Dios que iba a caer sobre él, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto es negación. Esta es la senda marcada por el Maestro para cada uno de sus seguidores. Y esta es también la evidencia de una vida genuinamente entregada a Cristo. Como se puede apreciar, hermanos, no hay opción. No hay opción.
No se trata de decir yo creo en Cristo y simplemente, y luego me congrego, pertenezco a una iglesia, me bautizo, sino que se trata de algo mucho más profundo. Se trata de una relación intensa y permanente con el Señor. Caminamos todos los días con Él. Vivimos todos los días con Él. Más adelante vamos a ver que el Señor le dice, y sígame. Y eso tiene connotaciones también importantes de caminar con alguien a nuestro lado. Cada verdadero creyente ha sido llamado a negarse a sí mismo. Esto implica renunciar a las exigencias del propio yo, morir a los deseos, anhelos y demandas personales, pero no con nuestras fuerzas y capacidades, sino simplemente con el poder que Dios nos ha concedido, con su Espíritu que nos va guiando conforme a su palabra. Su palabra es como el cincel del Espíritu Santo con el cual Él va moldeando el carácter de Cristo en nosotros. Es un proceso de toda la vida, sin duda. Este es el desafío del Señor Jesucristo a todo aquel que desea seguirle. Ahora, ¿es apreciado esto en el día de hoy? Yo les mencionaba hace un rato atrás, ¿ustedes han escuchado mucho sobre esto? Es decir, en cuanto a los sermones o a las exposiciones, en las iglesias obviamente no es muy apreciado. ¿Por qué? Porque se da en un contexto hedonista, donde la sociedad es esencialmente hedonista, es decir, vive para sus propios propósitos. ¿Cuáles son las demandas que se hacen a los líderes políticos normalmente? ¿De turno o cuando vienen elecciones? ¿Cuáles son las demandas que se hacen? Muchas de las demandas, y por eso de ahí viene el populismo, tienen que ver con el bienestar de mí mismo. Hoy día hay mucha gente que no quiere trabajar. No porque no hay trabajo. Estaba leyendo que hay 150.000 vacantes en el área agrícola que no encuentran trabajadores. ¿Por qué? Porque tienen un bono del gobierno. Imagínense, si una persona vive de eso, es decir, está dependiendo solo de eso y no quiere trabajar, esa es una persona que usted le va a decir, ¿sabes qué? Tienes que negarte a ti mismo. ¿Cuál va a ser el resultado de eso? Estamos viviendo en esos tiempos. Es una generación hedonista que vive por y para el placer y rechaza de plano entonces caminar por la senda de la negación, de la abnegación. Esta senda choca de frente con el camino trazado también por los especialistas de la salud mental. ¿Por qué? Porque cuando una persona va con algún problema psicológico, que lo primero que le dicen, tu problema es que tienes una muy baja autoestima. Es decir, te consideras como muy poca cosa, ¿no? Tú vales, tú eres aquí, tú eres allá, y le levantan el ánimo a la persona circunstancialmente y la persona sigue con el problema, porque el problema de él es justamente su demasiada autoestima. El problema del hombre consiste en que justamente se ha visto privado de satisfacer su propio deseo y por ello manifiesta una pobre opinión de sí mismo. Partiendo de esta premisa secular, humanista, egoísta y antibíblica, la Iglesia contemporánea ha creado una serie de ministerios al gusto del consumidor. ¿Se han dado cuenta de eso? El hombre es principal. La Iglesia a veces se ha transformado en un club social de buena onda, ¿cierto? ¿Sí? O se ha transformado simplemente en una agencia de beneficencia. Pero la Iglesia no es eso. De hecho, el Señor Jesucristo, cuando vimos lo de la multiplicación de los panes y los peces, ¿recuerdan? El propósito principal era satisfacer el hambre material de la gente. No, porque Juan capítulo 6 después dio un gran sermón y dice que el propósito principal era apuntarlo a Él como el pan de vida que descendió del cielo. De tal manera que ese era el fin. Y ellos no entendieron. Estuvieron ahí, vieron la multiplicación de los panes y los peces, pero no entendieron que era una ilustración también de que tenía que ver con la satisfacción real más importante del corazón. Un presbiteriano en 1611, Samuel Rutherford, él escribió un poema y que además de ser muy lindo en cuanto a sus expresiones poéticas, apunta correctamente a esto. Él dijo, no contempla la novia su vestido, sino el rostro de su amado. En otras palabras, saca la vista de sí misma
para colocarla en la otra persona, porque en definitiva no se va a casar con un traje, ¿cierto? Se casa con una persona. No miraré yo, dice, y aquí lo aplica, a la gloria, sino a mi Rey de gracia lleno. ¿Se dan cuenta de lo que pasa en la adoración en Apocalipsis? ¿Dónde están puesta la mirada? No en la calle de oro, no en el esplendor de ellos, sino en el Cordero como inmolado que está sentado en el trono. Ahí está puesta la mirada. No miraré yo a la gloria, sino a mi Rey de gracia lleno. No a la corona que otorga a él, sino a su horadada mano. El Cordero es toda la gloria en la tierra de Manuel. Este hermano murió en 1661 repitiendo triunfante estas palabras: toda la gloria en la tierra de Manuel, toda la gloria. Eso es negarse a sí mismo. Cuando ponemos al hombre en el centro, todo el quehacer de la iglesia seguramente se ordenará en función de satisfacer las necesidades del hombre, pero cuando apuntamos al cielo, encontramos que allí la persona encuentra su verdadera razón de ser y de existir. Todo se centra en Cristo. El hombre no es más que polvo, eso lo dice Isaías, o sea, el mismo Señor a través del profeta Isaías. En Isaías 40, 17. Dice que aún los poderosos son como si no existieran, como no tuviesen raíz siquiera, en Isaías 40, 23 y 24. El apóstol Pablo entendía bien esta realidad cuando dijo y se calificó a sí mismo como el primero de los pecadores en 1 Timoteo 1:15, un mísero hombre en Romanos 7:24, menos que el más pequeño de los santos, Efesios 3:8. Esa es la autocalificación que se ponía a sí mismo el apóstol Pablo. También dijo que los llamados a servir al Señor eran lo necio del mundo, lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no es. 1 Corintios 1:27 y 28. Así de insignificante es el ser humano ante la presencia de Dios. Y ahí es donde está la relación. Cuando Jesús dice, niéguese a sí mismo, está diciendo, este es el camino, no hay otro. Es imposible que ustedes caminen erguidos, orgullosos, por el camino de Cristo, por el camino del discipulado. No se puede caminar así. Es imposible. En este tiempo, los pensamientos de la cultura dominante, los que establecen los parámetros por los cuales debe ser guiada la iglesia, muchas veces la iglesia es contaminada con el pensamiento dominante de la cultura en la cual vivimos. Lamentablemente nos separa de lo que realmente debe guiar nuestra vida, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está diciendo esto, nos está demandando abnegación. No es infrecuente que personas se desalienten de una iglesia y quieran otra iglesia porque andan buscando algo, pero no andan buscando lo que ellos piensan que andan buscando. Los dejé medio colgados, ¿cierto? Más o menos como el discurso de Michelle Bachelet el otro día. Es decir, ellos están descontentos en una iglesia porque algo no les gustó. Y entonces buscan otra iglesia porque allí sí lo van a encontrar, piensan ellos. Y ellos dicen, yo voy por la palabra, eso es lo que quiero. Llegan a la iglesia y después se dan cuenta que no venían por la palabra, porque quieren otra cosa. Y tampoco está. Entonces van a otro lugar. ¿Entienden? Porque ¿qué es lo que andan buscando? Algo que los satisfaga a ellos y no algo que sea lo que tiene que ser la iglesia, que es la gloria del Señor, honrar al Señor. Ellos no están pensando en eso. Y por eso hay tanto descontento y por eso ir de una iglesia en iglesia, porque ese es el problema. El corazón del hombre es así. Busca un mensaje positivo y adulador para alimentar su orgullo y egoísmo inherente. Por eso es que el Evangelio de la Prosperidad es tan prolífico en Latinoamérica. Porque ¿qué anda buscando la gente? Prosperidad. Pero eso no fue lo que vino a dar el Señor. Ahora no tiene nada de malo la prosperidad económica cuando alguien se sacrifica, trabaja y prospera. Eso también viene de la mano del Señor. Pero como fin último, como propósito esencial de la vida. Por lo cual entonces es natural que el desafío de la cruz sea algo ofensivo para las personas. La senda de la abnegación no es una opción, es una demanda que el Señor presenta aquí.
Es necesario morir a sí mismo para vivir genuinamente en Cristo y para Cristo. Un famoso himno dice: nada poseo que no haya recibido, la gracia ha dado desde que he creído. La jactancia excluida, el orgullo yo abato, solo un pecador soy, por la gracia salvo. Esta es mi historia, a Dios toda la gloria, solo un pecador soy, por la gracia salvo. Para que sean dadas a Dios toda la gloria es necesario caminar por la senda de la negación. Ese es el primer principio esencial. Quedar lleno de Cristo implica quedar vacío del yo. Esto implica necesariamente una dura batalla con el enemigo interno, que es el más complejo que hay y que siempre quiere hacer su voluntad. Por esa razón, la senda de la cruz es también un camino de sacrificio. Ese es el segundo principio, es un camino de sacrificio. Notemos lo que dice el versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y enseguida dice: tome su cruz cada día. Tome su cruz cada día. Ahora, para los discípulos eso era algo bastante conocido. De hecho, el Imperio Romano fue el que estableció el ajusticiamiento por crucifixión. Ellos le colocaron lo que se llamó el patibulum, que era el travesaño de lo que conocemos hoy como la cruz, pero la palabra cruz, inclusive tal cual, significa un madero, nada más. Y ellos le colocaron el patíbulum, que se llamaba, y patíbulum hasta el día de hoy, el patíbulo, ¿cierto? Es como el lugar de muerte. Y entonces cuando les colocaban, normalmente lo que le colocaban a la persona sobre los hombros era eso, el patíbulo, el madero transversal, horizontal. Y le colocaban ese madero sobre el hombro. Y eso es lo que llevó el Señor Jesucristo, no lo que nosotros conocemos como la cruz. Llevó el madero ese y en lugar de crucifixión estaba colocado el palo vertical, digamos. Y lo que hacían entonces era levantarlo con lazos y lo clavaban posteriormente. Y ahí se transformaba en lo que conocemos como cruz. Ahora, para los discípulos entonces era normal esto, el lenguaje que Jesús estaba usando era normal. Ellos habían visto probablemente a esas alturas de su vida ya a muchos que llevaban la cruz sobre sus hombros y la llevaban al lugar de crucifixión. De tal manera que era familiar para ellos. Pero ¿qué significaba entonces en ese contexto? Y aquí saquémonos los conceptos que hemos traído a veces por tradición, que la cruz son los problemas, los sufrimientos, que la cruz son, las enfermedades crónicas, esa es mi cruz, o mis problemas familiares, eso no. Tratemos de interpretar la Biblia como se debe interpretar, desde cuando fue escrita y después lo aplicamos ahora, no al revés. Noten lo que eso significaba en el contexto. A la luz del contexto en el cual fue dicha, debemos entender adecuadamente la demanda de Cristo a quienes deseaban seguirle, y hay que volver retrospectivamente la mirada al Israel de la primera mitad del primer siglo. En ese contexto, la cruz era un elemento de tortura y muerte segura. Eso era lo primero. Es un elemento de tortura y muerte segura. Cuando alguien llevaba ese travesaño sobre su hombro, esa persona no andaba haciendo una procesión, ¿cierto? Esa persona iba a la muerte. Era absolutamente cierto que esa persona iba a ese lugar y no volvía. Moría en ese lugar. El apóstol Pablo dice que para los romanos que era un instrumento de ejecución, ¿cierto? Y para los judíos un instrumento de maldición, dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 3. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Era un instrumento de maldición para los judíos, de aberración, de vergüenza. Y implicaba que Dios había abandonado a esa persona. Ese era el sentido de maldición. Esa persona era anatema. Estaba maldito por Dios. Por eso es colgado en un madero. Para los romanos era el elemento de ejecución, de muerte, un instrumento de ejecución. En consecuencia, el tomar la cruz indicaba contextualmente, ¿qué cosa?
estar dispuesto a seguir a Jesús si era necesario, aún hasta la muerte. Hasta la muerte. Es decir, seguirlo no solo en sus momentos sublimes, como vimos al principio, mientras estuvo en la tierra, sino también seguirlo hasta el mismo Calvario si fuera necesario. Eso es también, es tan así que la mayoría de los discípulos de Jesús literalmente dieron su vida por él. El testimonio de las Sagradas Escrituras y el de la historia de la Iglesia coinciden absolutamente en este punto. Excepto Juan, todos los demás murieron de esa manera. No necesariamente crucificados, pero todos murieron por causa del Señor Jesucristo. Por eso digo que la aplicación no es literalmente la cruz, pero sí apunta al sufrimiento y la aflicción. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo, estás dispuesto no solo a negarte a ti mismo, sino también a seguirme por el camino que yo he trazado para ti, independiente de cuál sea. Aún el camino más doloroso, con más aflicción, con más dificultad, el de persecución, el de desprecio de la gente, ¿estás dispuesto a seguirme hasta allí? Alguien apuntó correctamente al comentar que lo que Jesús quiso decir, algo como esto. Dice, camina por el camino de la muerte diariamente y sígueme. Camina por el camino de la muerte diariamente y sígueme. El apóstol Pablo dijo eso. El tomar tu cruz, no lo que estoy citando, sino el apóstol Pablo dijo, ¿cierto?, de otra manera. Como si morimos cada día. El tomar tu cruz no era una ruta, se trataba de un viaje sin regreso. No había boleto de regreso, era un viaje del que nunca se volvía. La cruz no es un camino de autopromoción o autoafirmación, sino de negación y absoluta entrega. En un tiempo donde son tan, ¿cómo se llama? Como tan importantes las redes sociales, por ejemplo, el Internet, el camino de autopromoción es muy fácil. Muy fácil. Apuntar a Cristo y no ser políticamente correcto en las expresiones que se vierten a través de esos medios, de seguro acarrea enemigos. De tal manera que seguir al Señor Jesucristo es un camino complejo. Él lo dijo, que la puerta es estrecha y el camino es angosto. Y esa es una manera de decir que las cosas no son fáciles para nada. Él lo dijo en otras ocasiones diciendo, si a mí me aborreció el mundo, a ustedes también los va a aborrecer. En los primeros 3 siglos de la era cristiana, la Iglesia de Cristo fue objeto de una persecución terrible. No los 3 siglos propiamente tal, sino en algunos de los, a través de la mano de algunos de los emperadores romanos. Algunos hablan de 7 persecuciones, otros de 10 persecuciones. No fueron los 3 siglos, como a veces se piensa, pero cuando hubieron emperadores que odiaban y aborrecían a los cristianos, obviamente fue duro lo que ellos vivieron. Miles de seguidores de Jesús estuvieron dispuestos a dar su vida por su fe en Él. Miles de seguidores de Jesús. Para nosotros eso es extraño. Hoy día, en los países musulmanes, eso es normal prácticamente. Muchos, y la mayoría de los cristianos donde reina la ley charía, que es la ley islámica, dura, donde condenan a muerte a las personas que salen del Islam y se convierten a Cristo, al cristianismo, son personas que mueren, la mayoría de ellas. Ahora, si ese fue el camino de ellos, la pregunta es, ¿por qué se rebajan las demandas de Cristo a sus seguidores modernos? ¿Por qué estos mensajes desafiantes que demandan la absoluta entrega sacrificial de aquellos que dicen ser seguidores de Cristo es tan ajena hoy a la vida de la iglesia? Todas estas preguntas y muchas más han de servir a cada creyente para que examinemos nosotros, cada uno, su real compromiso con Cristo. Lo que nos está diciendo el Señor que seguirlo a Él no es un juego. No es la aceptación de un sistema religioso, de saber qué es lo que tengo que hacer. Algunos preguntan cosas que de verdad no tienen ninguna importancia para el crecimiento espiritual o no desafían a la persona. Preguntan
cosas que, no sé, que puede ser especulativa cuando uno está en un instituto bíblico, ya tiene ese conocimiento que es un conocimiento general nada más, pero para el crecimiento de la iglesia no sirve, como por ejemplo preguntarse en qué momento el Señor Jesucristo fue crucificado, si fue el viernes, si fue el jueves, si el domingo realmente resucitó, por qué son 3 días y por qué no, en realidad son 2 días o 1 día y medio, y empiezan a especular sobre cosas que no tienen de verdad ninguna importancia. Porque ¿qué es lo que importa? Que murió en la cruz por nosotros. Este compromiso debe ser con Cristo. Lo hemos enfatizado mucho, yo creo que nunca lo suficiente. El compromiso de cada uno de ustedes es con Cristo primeramente. No es una religión que demanda el cumplimiento de rituales externos y formales. Por el contrario, es una vida de entrega y consagración total y sacrificial para honrar a aquel que a su vez dio su vida por criaturas como nosotros, indigna de tal sacrificio. Sin embargo, si en el día de hoy, si ustedes van a librerías cristianas, se van a encontrar con un grupo de libros que tienen que ver con psicología, que hablan más del hombre que de Cristo. Abundan los libros que tratan sobre la depresión, sobre el temor, sobre el rechazo, sobre la soledad, sobre la autoestima. La victimización del hombre es hoy el tema y no la cruz de Cristo. Nosotros criticamos el ámbito político donde la gente se victimiza todo el tiempo, ¿cierto? Pero en términos de la iglesia a veces también pasa eso, porque el hombre está en el centro. La satisfacción del hombre y no la gloria de Dios está en el centro. En función de este concepto antibíblico, la consagración, entrega y dedicación total al Señor ha quedado en el olvido como una enseñanza retrógrada e innecesaria. Sin embargo, la Escritura sigue desafiando al que ha puesto su fe en Cristo. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso dice Pablo en Romanos 12, 1. ¿Después de qué dice eso? Después de hablar sobre toda la doctrina, sobre todo lo que Cristo hizo por nosotros. Hablar de la justificación por la fe, de la santificación y de la futura gloria que nos espera. La elección después de Israel, ¿cierto? Capítulo 9 al 11, y finalmente termina con esa exaltación al Señor de asombro, profundidad de la riqueza, la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán inescrutables son sus caminos. Y entonces, capítulo 12 dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa es la ofrenda que el creyente tiene que presentar al Señor. Es un cuerpo constituido por los miembros que antes fueron presentados, recuerdan, como instrumentos de iniquidad para servir a la inmundicia, ahora como instrumento de justicia para servir al Señor. Esta entrega es calificada como viva, santa, agradable a Dios. Este servicio sacrificial es el que hace falta en el día de hoy, hermano. Y aquí tenemos que ser claros, no es para ganarse la salvación, no, nada que ver, la salvación, el precio lo pagó Cristo completo. No, es para seguirlo, es ser discípulo de Cristo. Ahora, el Señor, la pregunta que nos hacemos, ¿cambió sus demandas? O sea, para ese tiempo fueron, ahora ya no. No, ¿verdad? Sigue siendo la misma. La palabra de Dios es inmutable, Dios es inmutable también. Y todo esto supone entonces una sumisión y determinación a obedecer completamente a Cristo. Por ello, el camino de la cruz es el camino también de obediencia. Esto es lo tercero. Un camino de abnegación, es un camino de sacrificio, es un camino de obediencia. Termina diciendo en el texto, y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, sígame. Un seguidor es uno que va por el mismo camino. Un seguidor es uno que va atrás de otro, ¿cierto? Andando por la misma senda que lleva el que va adelante.
77 veces se usa esta palabra en los evangelios referida a seguir a Cristo, 77 veces. El verbo griego traducido por seguir era usado en el mundo de entonces para describir. Al menos vamos a ver algunos ejemplos. A un soldado siguiendo a su comandante. A un esclavo sirviendo a su amo. A un ciudadano obedeciendo las leyes. Y a una persona siguiendo el consejo de otro. Entre otros usos. Del mismo modo, el creyente es el soldado que sigue a su comandante, ¿verdad? Hay una canción que nos gusta a los hombres, siervos de Jesús, hombres de verdad, que es fácil cantarla, ¿cierto? Otra cosa es con guitarra. Es nuestro comandante. Cristo, nuestro jefe, nos lleva a la lid, dice otro himno. El creyente es el esclavo sumiso que obedece al instante a su amo y señor. ¿Recuerdan lo que les dice acerca de cuando están comiendo, cuando se sientan a comer? Dice, el siervo no se puede sentar a comer, atiende a todos. Y después, si el amo le dice, siéntate y come, lo hace. Y dice que no hizo nada más de lo que tenía que hacer, si atiende las necesidades de su amo. Esa es sumisión absoluta al señorío de Cristo. Es el creyente también es el que está dispuesto a obedecer en todas las leyes del reino de los cielos. Y quien sigue al pie de la letra el oportuno consejo de su sabio maestro a través de las Escrituras. En los evangelios esta palabra es usada en general para referirse a las multitudes que seguían a Jesús, pero con propósitos equivocados en la mayoría de los casos, puesto que lo hacían para beneficiarse de su poder sanador, recuerdan, de su capacidad proveedora o de su capacidad para librarlo de los demonios, entre otras cosas. Del mismo modo, hoy día también hay gente que busca algo que Jesús le puede dar y no busca a Jesús. Busca los dones y no busca al dador de los dones. Seguir a Jesús implica unión, semejanza y camino, lo cual significa que para seguir las pisadas de Cristo hay que estar unido a Él. Separado de mí, nada pueden hacer. Hay que imitarlo a Él y hay que caminar con Él. En consecuencia, el verdadero creyente puede seguir a Cristo porque está unido a Él por la fe, imitarlo a Él porque su espíritu mora en el corazón de cada creyente y caminar con Cristo es algo natural para Él, puesto que vive en Cristo y para Cristo. Puesto que sería el mismo Señor Jesucristo con su poder que llevaría el yugo y para nosotros sería algo muy liviano. Si lo comparamos haciendo una comparación con algo de la agricultura del campo, dos bueyes, normalmente hay un buey que tiene experiencia, que ya tiene tiempo haciéndolo, y otro que está recién empezando, ¿cierto? ¿Quién lleva la carga mayor? Obviamente el que tiene más experiencia. El Señor dice que su carga es ligera, es liviano su yugo. ¿Por qué? Porque Él es el que lleva la carga, nosotros lo seguimos simplemente. Seguir a Cristo entonces es estar dispuesto a escucharlo todos los días, obedecerlo también como consecuencia de ello. El mayor ejemplo de obediencia fue el mismo Señor. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia es la marca del verdadero creyente. Al respecto, alguien escribió, Dios nunca pregunta por nuestra habilidad ni por nuestra inhabilidad, únicamente por nuestra disponibilidad. Por tanto, la senda o el camino que el Señor ha trazado para nosotros es el camino de la cruz, es el camino de la abnegación, es el camino del sacrificio, es el camino de la obediencia. Hermanos, esto lo podemos repetir muchas veces, lo podemos estudiar muchas veces, pero lo que queda en definitiva es la aplicación. Uno siempre espera que el mismo Espíritu Santo haga el corazón de cada uno, pero al mismo tiempo es un desafío, porque es un desafío para poder evaluar nuestra vida y darnos cuenta si estamos caminando con el Señor como Él lo demanda.
Si lo estamos siguiendo como Él quiere que lo sigamos. Y ahí es donde yo decía hace un rato atrás, es difícil pensar que vamos a seguir a Cristo si las cosas se ponen difíciles, porque si no lo estamos siguiendo cuando las cosas son fáciles, es difícil pensar que lo vamos a hacer cuando sean difíciles. En un momento dado, Jeremías se queja delante del Señor y el Señor le dice, si no corriste con los de a pies, ¿cómo vas a correr con los de a caballo? Y esa es una forma de decir lo mismo que yo estaba diciendo, decir, si no seguimos al Señor por la senda que Él ha trazado en momentos donde estamos tranquilos, no tenemos mayores dificultades, va a ser difícil que lo hagamos cuando arrecie la tempestad. El camino de la cruz es el camino de Cristo. El camino de la cruz es el camino de los discípulos de Cristo. La senda de Cristo está marcada por la cruz. Sin cruz no hay salvación, sin cruz no hay cristianismo, sin cruz no hay vida. Pero en Cristo tenemos todas aquellas cosas. Ya es parte de lo nuestro. Ya estamos seguros de que estamos en Él. Ahora tenemos que caminar con Él. El mensaje de la cruz es el que tiene que volver a ocupar entonces el primer lugar en los púlpitos de todas las iglesias. Sus demandas son tan frescas y necesarias hoy como lo fueron en el primer siglo. El Señor no ha cambiado tampoco sus justas demandas. Todo aquel que quiera seguir a Cristo debe estar dispuesto a negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirlo en obediencia. No existe otro camino. No existe otro camino. La senda está marcada. Es el camino de la cruz. El Señor nos dé la fuerza también y el Espíritu haga el cambio que tiene que producirse en nosotros, porque nosotros no podemos cambiar ningún corazón, ni siquiera el nuestro, solo el Espíritu puede hacer esa obra en nuestra vida. Padre, gracias por darnos el tiempo precioso alrededor de tu palabra. Gracias por acercarnos a ella y enseñarnos. Eres tú el que nos enseña, eres tú el que demanda de los tuyos lo que acabamos de ver. Señor, que podamos valorar en todo lo que significa tu obra en favor nuestro, porque esa también es la que nos dice cómo seguirte a ti. Nos fijamos las pautas nosotros, tú ya las has fijado en tu palabra. Danos gracia suficiente para caminar por esta senda. Por favor, Señor, bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.